Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición de la Palabra de Dios. Hoy con el tema Introducción a la ética del comportamiento del cristiano. Escuchemos. Dios les bendiga de manera muy especial, mis amados hermanos. En otros tiempos les he hablado acerca de personajes bíblicos, les he desglosado libros de la Biblia a manera de instrucción, le he predicado acerca de diversos temas evangelísticos, misioneros, cursos de evangelismo, de misiones y otros asuntos muy edificantes. Pero esta temática que vamos a tratar en esta serie es totalmente distinta, puesto que nunca usted o pocas veces ha escuchado una materia de institutos bíblicos que tenga que ver con lo que es la ética del comportamiento del cristiano, puesto que cada vez que usted escucha acerca de la ética, casi siempre está dirigida a pastores, evangelistas, misioneros, líderes en general, como ética ministerial, pero no se nos aborda desde el punto de vista individual. Fíjese que para nosotros, en nuestra formación como seres humanos, se nos enseñan las urbanidades, o lo que es la etiqueta y el protocolo muchas veces, para tener así una noción de cómo comportarnos en las diversas áreas y en los diferentes aspectos de la vida. Eso es bastante importante, porque nos ayuda a mantenernos a la par con aquellas personas que son de alta educación. Pero, ¿qué diríamos del cristiano? ¿Qué diríamos del creyente? Puesto que cada uno de nosotros no tenemos un manual que nos rija con respecto a la ética del comportamiento. Muchas veces la ética está a criterio de un concilio, a criterio de un pastor o a criterio muchas veces de los mismos hermanos. En esta exposición vamos a encontrar lo que es la diferente manera de comportarse que tiene el creyente, el cristiano, el líder, cualquiera que le sirve al Señor Jesucristo. Esta exposición sobre la ética del comportamiento cristiano es de gran interés para cada uno de nosotros. Cada iglesia o concilio posee un manual de reglas, las cuales enseñan a su feligresía, con el propósito de definir su línea de creencia dentro de la vida cristiana. Muchos llaman a esas reglas doctrina, pero resulta que la doctrina que recibimos está dividida en dos partes. No toda la doctrina es única y exclusivamente Biblia y Sagradas Escrituras. También existe lo que es el criterio conciliar o el criterio pastoral. Primero, las doctrinas que tienen bases bíblicas interpretadas y aplicadas a la luz de las Escrituras. Y segundo, también los dogmas, los cuales, aunque no poseen una base bíblica directamente, sirven para controlar situaciones dentro del comportamiento de los miembros en cada una de las congregaciones. Cuando hablamos de ética, lo primero que nos llega a la mente es, nos quieren meter en un molde o nos quieren controlar en demasía, pero no es así. La ética trata la forma más adecuada de aplicar la doctrina, juntamente con los dogmas. Y cuando no existen ni mandamientos ni reglas, ahí es donde la ética juega un papel mucho más importante. Porque lo que dice la Biblia directamente no tiene ni tan siquiera elemento de discusión. Pero cuando la Biblia no lo dice directamente, entonces ¿cómo vamos a actuar? Por ejemplo, si un creyente le preguntase a su pastor, «Pastor, ¿usted cree que es pecado jugar billetes y quiniela o quizás a la lotería, para que se entienda mejor a nivel de otras naciones?» Pues fíjese, ¿qué respondería usted como pastor? Usted va a decir, sí, eso es pecado, porque eso es contrario a lo que es la sana doctrina. Y si el creyente le preguntase, pastor, y entonces consígame una cita bíblica donde podamos señalar que esto es pecado. Ahí es donde viene el problema, porque el criterio es lo que va a mantenerse, porque no hay una base bíblica para usted poder aplicarla a algo que es reciente, a algo que no es de aquellos tiempos cuando la Biblia se escribió. Entonces, ¿qué podríamos decir en torno a eso? Fíjate, aunque es un juego legal,
aunque es un juego que el gobierno no pone ninguna sanción a ningún ciudadano porque lo practique, no hay ninguna ley que prohíba, ni tampoco una pena para quien lo realice, entonces podríamos decir que es algo legal y que no tiene ninguna consecuencia pecaminosa. Pero observa lo siguiente: ¿qué sucede con los juegos de esa índole? Si usted se saca el premio, usted sabe que dentro de las condiciones de recibirlo también está el que usted es parte de la publicidad de la empresa que le otorga el premio. ¿Qué diría el pueblo? ¿Qué dirían los ciudadanos cuando observen que digan: mira, fulano de tal, el pastor de la iglesia, o el evangelista, o el líder, o el miembro, acaba de sacarse la lotería? Para nosotros, que es algo que se ha enseñado todo el tiempo como algo totalmente fuera de las escrituras, esto va a traer más problemas que bendición. ¿Por qué? Porque para la mayoría de los inconversos está claro que se les ha enseñado que un cristiano evangélico no juega a la lotería. ¿Ve? Entonces, ¿esto me es lícito? Sí, me es lícito. Yo no creo que pueda haber una penalidad porque usted lo haga. Ahora bien, ¿conviene? No, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el principio bíblico de lo que dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo podríamos nosotros definir la ética? La ética es la rama de la filosofía que tiene como objetivo el estudio y la aplicación de la moral. Es también la reflexión sobre lo que se entiende por conducta adecuada y en qué se fundamentan los llamados juicios morales. Ahora bien, ¿y ética cristiana? Bueno, pues podríamos definirla como la ciencia de la conducta humana en los cristianos, tal como está determinada por la conducta de Dios y de acuerdo a sus planes y propósitos. Así que, cuando hablamos de ética cristiana, nos referimos a la conducta que el cristiano debe observar y practicar en todo momento. Vamos a considerar tal conducta acorde con lo que enseñan los apóstoles Pedro, Juan y Pablo, y una que otras enseñanzas de otros pasajes bíblicos, en especial el libro de los Proverbios. ¿Qué dice Pedro acerca de la ética si lo vemos desde un punto de vista analítico? En 1 de Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Según 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La ética cristiana nos enseña a mejorar nuestra manera de vivir, pues nos demanda que vivamos las normas de santidad que Cristo vivió. Luego también vamos a ver todo lo enseñado por el apóstol Pablo en diversas cartas que dirigió a los miembros de diferentes congregaciones. Si queremos un manual completo de ética cristiana, estudiemos los 31 capítulos del libro de Proverbios. Fíjese, este libro de Proverbios es un manantial de consejos, los cuales ayudan a mejorar nuestro comportamiento, y no solamente el de nosotros, sino que también al nosotros actuar en virtud de lo que son las normas de ética de los proverbios, también vamos a estimular a los demás para que hagan también lo mismo. El cristiano está llamado a ser ejemplo de vida para el mundo sin Cristo, tanto en su conducta como también en su relación con la familia, la sociedad y las autoridades. ¿Usted conoce, por si acaso, la diferencia entre ética y moral? Ya hemos dicho que la ética estudia la moral. Entonces, ¿cómo podemos establecer la diferencia? Fíjese, moral es el conjunto de normas y costumbres que rigen el comportamiento de una persona para que ésta pueda considerarse aprobada. En otras palabras, podríamos decir que la ética es a la moral lo que es la teoría a la práctica. El principio básico de esta exposición se basa en lo expresado por el apóstol Pablo cuando dijo en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tremendo texto, tremenda verdad, y no hay más claridad dentro de un texto que aclare y que enseñe acerca de la ética más que ese asunto. O sea, todo, al momento de nosotros considerar, nos vamos a dar cuenta que no todo, aunque sea lícito, me va a convenir, y que no todo, aunque sea lícito, vaya a edificar. Vamos a ver el dilema, la discrepancia que hay entre la ética secular con respecto a la ética cristiana. Un verdadero cristiano está en la obligación de poner en práctica ambas éticas, tanto la secular, la del mundo, que por cierto pocos del mundo la practican, y la ética cristiana pues con mucho más entrega.
Mientras la ética secular se rige por las normas visibles o palpables, la ética cristiana va más allá de las simples normas seculares y entra más en función cuando la Biblia no expresa con claridad un tema que se trata como reglamento o como parte de la doctrina. El cristiano muestra su ética al hablar, al vestir, al actuar, en los lugares que visita y con quien se reúne. Por eso en estas exposiciones trataremos diversas circunstancias donde podamos actuar como miembro del cuerpo de Cristo de una manera éticamente correcta. ¿Ha escuchado usted alguna vez acerca del filtro de la ética? Sí, el filtro de la ética. Mire, aunque no posea usted un manual de ética o quizás nunca haya asistido a un entrenamiento acerca de la ética cristiana para recibir las instrucciones en base al comportamiento de la ética, le digo que bastaría que tenga siempre presente el filtro de la ética. Y si voy a hacer o decir algo, asegurarme simplemente de que todo lo que yo vaya a realizar cumplan fielmente con el filtro de la ética. Aquí les va el filtro de la ética, el cual consta de 4 puntos. Primero, que lo que yo haga, diga o piense no ofenda a Dios ni a su palabra. Segundo, que no afecte a ninguna persona, sea ésta creyente o no. Tercero, que no cause ningún mal inmediato o progresivo. Y cuarto, que no lo haga para sacar ventajas. No es lo mismo sacar beneficio que sacar ventaja, porque cuando usted saca beneficio, usted está ganando posiblemente lo justo, pero cuando es para sacar ventaja, siempre va a discriminar o afectar a otra persona. Por eso el apóstol Pablo también en el libro de Filipenses escribió algo muy edificante y muy parecido al filtro de la ética. Podríamos decir inclusive que quien escribió el famoso filtro de la ética lo copió de Filipenses 4, 8 y 9. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿De cuántos males nos libraríamos en esta vida si tuviésemos presente a Filipenses 4, 8 y 9? Óigame, todas las cosas que Pablo había aconsejado a los filipenses se los resumen en esos 2 textos. Si vamos a pensar en algo, que sea verdadero, que sea honesto, que sea justo. Esas 3 cosas, que la verdad siempre vaya acompañado a nuestros actos. La honestidad también. Y la justicia son cosas que cualquiera de las 3, al nosotros emplearla incorrectamente, vamos a afectar a los demás. Pero si la utilizamos adecuadamente, vamos a actuar bien delante de Dios y también vamos a actuar bien delante de los hombres. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensad. Si nosotros le aplicásemos estos principios a todo lo que hacemos, vemos o queremos hacer, yo creo que vamos a tener éxito en la vida. Imagínese, pastor, ¿es posible que sea pecado el ver cierto tipo de película? Aplícale a Filipenses 4, 8 y 9. Mira a ver si hay algo honesto, mira a ver si hay algo verdadero, mira a ver si hay algo justo, mira a ver si hay algo puro. Pastor, yo tengo que hacer tal o cual negocio. Asegúrate a ver si hay algo verdadero, si hay algo honesto, si hay algo justo, si hay algo puro, si es amable. En fin, para todas las cosas que nosotros a veces pedimos consejería, bastaría simplemente con aplicarle el filtro de la ética y nos vamos a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios. Aún hasta para las relaciones del noviazgo y aún para las relaciones del matrimonio y aún para el trabajo en las empresas o por cualquier cosa que yo vaya a decidirme dentro de una profesión, si usted le aplica el filtro de la ética, mis amados hermanos, se va a librar de muchos dolores de cabeza para usted y va a evitar también el darle dolores de cabeza a otro. Consideremos también los dogmas y las doctrinas. Dice 1 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es muy difícil andar éticamente en la moral si no conocemos el conjunto de reglas que la rigen. Por lo tanto, el cristiano o al cristiano hay que enseñarlo.
no a corregirlo sin antes haberle enseñado, porque muchas veces empezamos a decirle, usted no debe de hacer esto, usted no debe hacer aquello. Sin embargo, primero se instruye y se le da las enseñanzas de qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. Después de ahí, entonces sí son válidas las correcciones, pero antes de instruir, no se le debe corregir a nadie. Por eso es responsabilidad de las iglesias definir y enseñar cómo debe andar un cristiano, cómo debe hablar un cristiano, cómo debería vestir un cristiano y con quién debe y no debe relacionarse un cristiano, porque solamente estamos dispuestos a criticar o a murmurar las actitudes de personas que todavía no han sido instruidas. Dentro del conjunto de reglas de una iglesia, unas son doctrinas y otras son dogmas, ya hemos dicho. Cada una es importante, pero lo que nunca puede cambiar es la doctrina. Fíjese, la doctrina es el conjunto de reglas de una iglesia, movimiento o concilio en la cual se sustenta la creencia de la organización religiosa. En el caso de nosotros los creyentes, cada una de nuestras doctrinas es bíblicamente sustentable, pero hay otras más y son los dogmas. Los dogmas son reglamentos internos de las iglesias que rigen el comportamiento de los feligreses de una iglesia en particular, sin una base bíblica que claramente lo sustente. ¿Oyó eso? O sea, mientras que la doctrina es sustentable por la palabra, los dogmas no necesariamente son sustentables por la palabra. La doctrina viene directamente del concilio y se puede leer o obtener el manual que la contiene. En cambio, los dogmas, o sea, mandamientos internos, acuerdos de los feligreses o de los líderes o de los pastores, no existe un manual escrito donde usted pueda leerlo o compartirlo. Pregúntese a ver, ¿qué iglesia usted conoce que tiene un manual de dogma? Posiblemente ninguna. Los dogmas en su mayoría surgen de acuerdo en las iglesias o de criterio de las mismas por su formación, o también por criterio del pastor que la fundó o por el pastor que actualmente la pastorea. Hay que tener mucho cuidado y ser cautelosos con respecto a los dogmas. Hay iglesias que ponen más tiempo disciplinario a un miembro por la violación de un dogma que por la violación de un artículo de la doctrina. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado alguna vez que han puesto en disciplina a un hermano por iracundo? ¿Cuántos meses le han puesto a un hermano porque no paga las deudas? ¿Cuánto tiempo se le ha puesto de disciplina a un hermano que es celoso? ¿A un hermano que es contencioso? ¿A un hermano que es chismoso? ¿Usted reconoce alguna vez el tiempo disciplinario que se le puso? No, ¿verdad que no? A ninguno de ellos se le juzga ni se le condena por tal o cual pecado, que la Biblia dice en el libro de Gálatas que cualquiera que ande conforme a esas cosas o cosas semejantes no heredará el reino de los cielos. Pero sí usted podrá observar en algunas iglesias que se le puso 3 meses de disciplina a una hermana que se desrizó el cabello, a un hermano que se puso una cadena o un anillo o un arete, o que se le puso de disciplina a un hermano que usa tal o cual situación, pero en base a lo que dice la Biblia realmente que es pecado y que está mal, ni se toca tan siquiera. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. La doctrina es más fuerte y tiene que ser más fuerte que cualquier dogma dentro de la congregación. Los dogmas más fuertes son aquellos que surgen como producto de una interpretación de un pasaje bíblico sacado de contexto, o también colocándole el pretexto del filtro de la santidad a todo lo que se prohíbe, con el tema o el lema de hay que ser santo por dentro y santo por fuera. Ese es el lema de quienes someten a las iglesias a un estricto sistema de reglamento que en la Biblia no aparece por ningún lado. Jesús dijo en Marcos 7, del 7 al 9, respondiéndole él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Ve lo que estamos diciendo? Dejamos a un lado la doctrina para ponerle más énfasis a la tradición. ¿Y qué son la tradición? Simplemente dogma. Existen iglesias tan dogmáticamente extremas
que no se juntan con ninguna otra iglesia, inclusive ni de su misma denominación, con el pretexto de poder mantener o conservar así la santidad. Las personas no necesariamente se perderán por la violación de los dogmas, pero sí es mucho más probable perderse por el no cumplimiento de la doctrina. Fíjese, cuando los dogmas son por imposición, ellos van decayendo por sí solos. Ahora, cuando los dogmas o acuerdos son por reunión de la feligresía, estos tienden a durar y ser de más ayuda, y hasta lo defienden los mismos miembros. ¿Por qué? Porque son los acuerdos de las congregaciones. Ahora bien, hemos hablado así de los dogmas y usted se preguntaría, ¿pero son malos los dogmas? No son malos. La intención es buena, y una iglesia sin reglamentos internos pierde parte de su identidad. El problema viene cuando quitamos doctrina y la sustituimos por dogma. Y otro problema mayor aún, he escuchado a personas hasta profetizando en el Espíritu. Oye, ¿hasta dónde hemos llegado? Profetizando en el Espíritu, defendiendo de parte de Dios dogmas que no tienen ninguna base bíblica. ¡Qué barbaridad podríamos decir en base a esto! Y hasta peor, he escuchado a predicadores dogmáticos que al predicar sus mensajes mandan al infierno a las gentes por no someterse a los dogmas. ¿Alguna vez predicó Jesús acerca de eso? ¿Lo hicieron algunos de los apóstoles? Los dogmas para la iglesia solo deben verse como el uniforme que identifica exteriormente a una empresa de servicio. El servicio es lo más importante para el cliente. El uniforme solo es importante para la empresa. Así que espero que ustedes hayan podido entender esto perfectamente para que podamos hacer una diferencia entre lo que es dogmas y lo que es doctrina. La doctrina siempre tiene base bíblica sustentada en las Escrituras. Los dogmas, aunque son con buenas intenciones, son reglamentos o acuerdos de la congregación, del pastor o de los líderes para tener un poco más de control entre los miembros de la congregación. Así que, mis amados hermanos, Dios les bendiga de manera muy especial, y estaremos en continuación con este estudio del desarrollo de la ética del comportamiento del cristiano.